Mi madre ni siquiera levantó la vista del pavo de Navidad cuando lo dijo. Tienes que irte de casa. Sin frustración, sin previo aviso, solo una frase fría soltada entre las luces parpadeantes del árbol y el vapor que salía de la comida que yo había pagado. Mi tía se quedó congelada con la boca llena. Mi hermana miró fijamente su plato como si el plato pudiera salvarla. Yo mantuve la voz firme aunque algo dentro de mí se partió en dos. La casa olía a canela y pino, pero yo solo sabía a traición. No grité. No discutí. Solo me quedé allí dándome cuenta de que me habían echado de la casa que yo sola estaba manteniendo a flote. Antes de seguir contándote el resto, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Para saber que no estoy sola. Y cuando hayas oído mi historia, dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Mi vida no siempre fue una mesa de Navidad en la que yo era la única que pagaba cada luz cálida de la sala. Un año antes de aquella noche, yo vivía en un pequeño piso del centro que por primera vez sentía realmente mío. Mañanas tranquilas, plantas en el alféizar, muebles de segunda mano que yo misma había restaurado. Olía a café recién hecho y a libertad. Pagaba todas las facturas con el dinero que ganaba trabajando en informática. Y por primera vez me sentía estable. Entonces llamó mi madre. No era la típica llamada de ¿qué tal estás? Era de esas que llegan con respiración entrecortada y frases que se rompen. Me dijo que la casa donde me crié, estaba a semanas de perderse. Hipoteca atrasada, facturas de luz y agua sin pagar, ahorros agotados. Dijo que no sabía qué hacer. Aquella casa no era una casa perfecta, pero guardaba los últimos pedazos de mi padre. Su letra todavía marcaba el marco de la puerta donde nos medía la altura. Su chaqueta aún colgaba al fondo de un armario con un leve olor a colonia que nadie se había atrevido a lavar. Pensar en perder aquel lugar me retorcía algo por dentro. Así que volví. Mi madre lloró de alivio, me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Me llamó su salvavidas. Durante un tiempo me lo creí. Rompí el contrato de alquiler, empaqueté mi pequeño piso en un solo fin de semana. Me dije que era temporal, solo hasta que ella se pusiera de pie. Mi hermana, aún en la universidad, me dio las gracias por ayudar a mamá en un mal momento. Mi tía, la que vive cerca, dijo que admiraba mi sentido de la responsabilidad. Pero las semanas se convirtieron en meses y la gratitud se convirtió en exigencia. Yo pagaba la hipoteca, luego la luz, luego el teléfono, luego la compra, luego las pequeñas cosas que mi madre decía necesitar, las cremas caras, el internet de mayor velocidad, las cenas que organizaba para sus amigas y en las que yo hacía toda la compra y cocinaba. Cada vez que tímidamente le preguntaba si había solicitado algún trabajo, suspiraba como si yo la estuviera estresando. Es difícil a mi edad, decía, recostada en el sofá que yo había comprado bajo las lámparas que yo pagaba. Mi hermana me repetía, ten paciencia, mamá está agobiada. Pero la verdad era más sencilla. Ya no era una hija ayudando a su familia. Me había convertido en el motor de toda la casa y todos esperaban que siguiera funcionando sin parar. El cambio no ocurrió de golpe. Se coló despacio, como el frío por las ventanas viejas, tan lento que no te das cuenta hasta que estás tiritando. Empezó con el internet. Una noche mientras estaba conectada resolviendo una incidencia de servidores fuera de horario, mi madre irrumpió en el pasillo. No gritó, pero tenía ese filo en la voz que usa cuando quiere cortar sin parecer que corta. Desde que llegaste con todos tus cacharros, la casa va más lenta que la melaza. Ni siquiera puedo ver mis series. Sus series, las que veía con la conexión de alta velocidad que yo pagaba. Luego llegó el lavavajillas. Llegaba a casa después de 10 horas de trabajo y veía la luz de limpio, parpadeando mientras mi madre apoyada en la encimera miraba el móvil. Menos mal, decía. Tú lo vacías, que hoy me duele la espalda. Curiosamente, la espalda nunca le dolía los días de compras con las amigas. Mi hermana, que aún veía a nuestra madre con ojos blandos, repetía su frase favorita cada vez que yo me desahogaba con ella. Está estresada, ten paciencia. La paciencia era lo único que me quedaba por dar. Y se me estaba acabando. A principios de diciembre la casa ya no parecía la de mi infancia. Parecía algo que se me venía encima. Cada factura, cada tarea, cada suspiro de mi madre espesaba el aire. Me repetía que la Navidad lo suavizaría todo,
que celebrar juntas nos recordaría que seguíamos siendo familia. Así que me volcé en preparar la cena. Cociné el pavo, hice las guarniciones, compré en el mejor mercado de Madrid. Incluso elegí pequeños regalos para mi madre y mi hermana, queriendo creer que la generosidad podría cerrar la distancia que crecía. Cuando llegó Nochebuena, la casa brillaba, las luces del árbol parpadeaban, la mesa estaba puesta y la comida olía a calor de hogar. Mi tía Carmen vino a cenar, alegre y desprevenida. Por un instante me permití respirar, pero debajo sentía la tensión, tensa como un alambre. Y entonces el alambre se rompió. Mi madre no levantó la vista cuando lo dijo. «Tienes que irte de casa». Sin aviso, sin explicación, solo las palabras puestas ahí como una decisión ya tomada. El cuchillo en su mano brilló bajo las luces del comedor. Mi tía dejó de masticar. Mi hermana miró hacia abajo. Y ahí estaba yo, sentada a la mesa que yo pagaba para que no se hundiera. Podría haber gritado. Podría haber preguntado por qué. Podría haber suplicado un mínimo de justicia. En vez de eso, una calma extraña se posó sobre mí. «De verdad», dije en voz baja. «Yo pago la hipoteca, las facturas y la compra». Mi madre se encogió de hombros, el gesto más indiferente que le he visto en la vida. No era enfado. Era desinterés, como si hubiera cumplido mi función y hubiera caducado. Y aquel fue el momento, allí mismo en aquella mesa de Navidad, en que dejé de intentar mantenernos unidas. No me levanté hecha una furia. No di un portazo ni rompí ningún plato como mi madre contaría después. Simplemente me puse de pie, aparté la silla sin ruido y me disculpé. Mi tía me miró irse con ojos grandes e inseguros. Mi hermana hizo como que no pasaba nada. En mi antigua habitación, la del papel pintado de flores que odio desde el instituto, me senté en el borde de la cama y esperé las lágrimas que nunca llegaron. Solo sentía un vacío tan limpio que casi daba miedo. Un año de excusas, de frustración tragada, de hacerlo todo por la familia se había quemado por fin. Así que tomé una decisión. Saqué la maleta del armario. Estaba polvorienta, intacta desde que volví para salvar a mi madre de perder la casa. La limpié con la manga y la abrí sobre la cama. No metí cosas sentimentales. Metí lo esencial, la ropa que realmente uso, el portátil, los cargadores, algunos objetos personales. Todo lo demás de repente pesaba, estaba atado a una vida que me drenaba en vez de sostenerme. Por primera vez en mucho tiempo, el siguiente paso era mío. Reservé una semana en un motel a las afueras de Madrid. El correo de confirmación llegó como la primera bocanada de aire después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Esperé a que la casa estuviera en silencio, a que el vino hubiera llevado a mi madre a su sueño profundo de siempre, antes de salir. La nieve caía en olas suaves, de esas que acallan el mundo entero bajo la luz del porche. Casi parecía en paz. Casi. Me fui sin mirar atrás. La habitación del motel era pequeña y olía un poco a moqueta vieja, pero era el primer espacio en meses donde nadie me suspiraba fuerte por respirar mal. Dormí 10 horas seguidas. A la mañana siguiente esperé un mensaje de alguien, de mi madre, de mi hermana, de cualquiera, que notara que me había ido. Pero el móvil siguió mudo. Día 2, día 3, nada. Ya no era alivio. Era claridad. Mi ausencia no era una crisis para ellos. Era una comodidad. Y entonces, mientras miraba pisos, mi hermana por fin me escribió. No te vas a creer lo que mamá está contando a todo el mundo. Las mentiras eran casi teatrales. Según mi madre, yo había gritado, había roto cosas, me había marchado dando un portazo, la había abandonado sin aviso ni dinero. Ya había llamado a los parientes. Todos se estaban poniendo de su lado. No le bastaba con echarme. Necesitaba reescribir la historia. Algo se me tensó por dentro. No era rabia, era resolución. Si quería una historia, yo les daría la verdad. Y dejaría que la verdad hiciera el trabajo que ya no tenía fuerzas para discutir. Al principio no contesté a las mentiras de mi madre. Las dejé estar, las dejé crecer, las dejé extenderse hasta que el cuadro que pintado era tan exagerado que hasta los que adoran el drama empezaron a fruncir el ceño. Mientras tanto seguí en aquella pequeña habitación de motel rodeada de un silencio que me resultaba a la vez extraño y familiar. Iba a trabajar. Seguía buscando piso.
Esperaba a que la tormenta que ella había creado me alcanzara. Y al final lo hizo. La primera señal fue mi tía Isabel, la que vive en Valencia, llamándome con la voz empapada de reproche. Me han dicho que montaste un numerito en Navidad, dijo. Tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste marcharte así después de todo lo que ha hecho por ti? Casi me reí. Casi. Pero en vez de pelearme, escuché. La dejé hablar. La dejé creer el guión que mi madre le había dado, porque estaba harta de discutir a puerta cerrada. Si decía una palabra con rabia, la retorcerían. Si me defendía en privado, la ignorarían. Si confrontaba directamente a mi madre, lloraría en el momento justo. Solo había una cosa que hacer, sacar todo a la luz. Aquella noche, con la luz tenue del motel, abrí el portátil y escribí un solo post. Sin rabia, sin insultos, sin lenguaje emocional, solo hechos. Una línea del tiempo limpia del año en que pagué todas las facturas, todas las compras, todos los pagos que mantuvieron la casa a flote. Escribí cómo transcurrió la cena de Nochebuena sin gritos, sin escándalo, sin platos rotos. Escribí que me fui en silencio porque me habían dicho que me fuera. Y terminé con una frase: estoy a salvo y ojalá todos encontremos la honestidad de ahora en adelante. Di a publicar. Luego apagué el móvil. A la mañana siguiente, cuando lo encendí, casi iluminó la habitación. Las notificaciones entraban a raudales, mensajes, comentarios, llamadas perdidas. La verdad había partido en dos la versión de mi madre. Mi prima Lucía, que suele ser callada, escribió primera. Lo siento. Sabía que algo no cuadraba. Si necesitas algo, aquí estoy. Otro familiar escribió: tu madre no nos contó nada de esto. ¿Estás bien? Mi tía Isabel, la que me había reñido 24 horas antes, rectificó al instante. No sabía toda la historia. Lo siento mucho, cariño. Tiene que haber sido durísimo. Mi abuela dejó un mensaje de voz pidiendo hablar. Mi hermana mandó un mensaje nervioso: mamá está histérica. Dice que estás poniendo a la familia en mi contra. Por primera vez en un año, la gente me veía a mí. No al monstruo que mi madre había inventado. Solo a mí. En medio de aquel caos, mi madre no llamó. Ni ese día ni el siguiente. Pero una semana después, una tarde gris en la que acababa de mudarme a mi nuevo estudio, un espacio luminoso con ventanales grandes, suelo barato y aire que olía a posibilidad, alguien llamó a mi puerta. Un golpe suave y decidido. Supe quién era antes de abrir. Mi madre estaba en el pasillo con un pastel de una pastelería en un tupper de plástico, como si fuera un tratado de paz. Llevaba el maquillaje perfecto y la expresión colocada entre tristeza y esperanza. Me enteré de que te habías mudado aquí, dijo con una sonrisa suave. Pensé pasar. Traje postre. Salí al pasillo y cerré la puerta tras de mí. No con brusquedad, pero sí con firmeza. Aquella no era una visita que se hubiera ganado el derecho a entrar. Alzó un poco el pastel. ¿No me invitas a pasar? Hace frío. No contesté a su pregunta. Le hice la mía. ¿Has venido a pedir perdón? Su rostro vaciló un instante, como una vela que intenta no apagarse. Pero en vez de humildad salió indignación. Pues, dijo despacio, no creo que tenga que pedir perdón. Las dos cometimos errores. Pero ese post que pusiste fue muy doloroso. Me dejaste en vergüenza. Ahí estaba. La verdad, no la emocional, sino la estructural de quién era ella. No sentía haber hecho mal. Sentía que la habían descubierto. Respiré hondo. El pasillo olía levemente a la comida de alguien y a algo metálico del ascensor. Se sentía real, real. No se trata de vergüenza, dije en voz baja. Se trata de todo lo que esperabas que yo cargara. Se trata de lo fácil que te resultó deshacerte de mí cuando dejé de serte útil. Mi madre parpadeó, atónita de que lo dijera en voz alta. Abrió la boca, lista para llorar, lista para volver a manejar la situación, pero no la dejé. Esta es mi casa, dije, todavía tranquila. Mi vida. Y he terminado de ser tu red de seguridad. Sus ojos se endurecieron. ¿Entonces ya está? ¿Después de todo lo que he hecho por ti me cierras la puerta? La ironía casi dolía. Después de todo lo que yo hice por ti, corregí.
Tú me dijiste que me fuera. Yo simplemente obedecí. Durante un largo instante no habló. Solo me miró. De verdad me miró. Quizá por primera vez en años. Vio a alguien a quien ya no podía doblar. Alguien que no tenía miedo a su decepción, a sus historias, a su culpa. Alguien a quien no podía controlar. Retrocedí hacia mi puerta. Cuídate, dije. Y cerré, sin rabia, sin drama, solo con definitividad. A través de la mirilla la vi quedarse allí parada, aturdida, con el pastel en la mano como si ya no supiera qué significaba. Al rato lo dejó en el suelo y se alejó por el pasillo. No lo recogí. Dentro, mi nuevo piso se sentía cálido, la luz del sol entraba por las ventanas, las paredes resonaban solo con paz. Comprendí entonces que aquello no era venganza. Era libertad. La vida se asentó en algo más callado después de aquel día. Más callado, pero más lleno. Mi estudio, por pequeño que fuera, se convirtió en el primer lugar en Ios donde cada factura, cada objeto, cada instante eran completamente míos. Me despertaba con sol en vez de con suspiros. Tomaba el café como me gustaba. Trabajaba sin que me acusaran de gastar internet. El silencio por fin era paz, no un arma. La noticia corrió por la familia, claro. Algunos parientes se mantuvieron neutrales. Otros se pusieron en contacto ofreciendo apoyo ahora que la verdad había salido a la luz. Mi abuela pidió comer juntas. Mi prima Lucía me ayudó con la última caja del trastero. Mi tía Isabel se disculpó otra vez, esta vez sin excusas. Mi hermana fue quien más cambió. Empezó a venir a tomar café, a preguntar cómo hago el presupuesto, cómo encontré el piso, cómo supe que era el momento de irme. Una tarde susurró, ahora está empezando a cebarse conmigo. Apreté su mano. Cuando estés lista, le dije, te ayudo a hacer la maleta. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra familia no se sostenía sobre miedo. Solo sobre verdad. La Navidad solía ser para mi obligación, un escenario donde tenía que interpretar el papel de hija responsable. Ahora se siente distinta. No porque la fecha haya cambiado, sino porque yo sí lo hice. Lo que aprendí es sencillo, amor sin respeto es solo dependencia. Familia sin límites es solo una trampa. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es irte en silencio y dejar que la verdad hable más alto de lo que tú jamás podrías. Seguro que mi madre sigue contando su versión de la historia. Pero ya no me define. Tengo mi propia casa, mi propia paz y la libertad de construir una vida que no se mide por cuánto puedo cargar por los demás. Si alguna vez has tenido que salir de una familia que solo tomaba sin devolver nunca, no estás sola. Dime desde dónde ves esto y comparte tu historia en comentarios. Leo cada uno. Y si esta historia te ha tocado, dale a suscribirte para no perderte la siguiente.